Hola, buenos días a todos y bienvenidos al curso 2018-2019. Estamos en el curso de segundo de Bachillerato, la asignatura Historia de España y Francia. Y como sabéis, todos nuestros materiales, en este caso materiales escritos, los trabajaremos en lengua francesa. Sin embargo, para facilitar la comprensión de alguno de los temas, trabajaremos también vídeos realizados por el profesor en lengua castellana. Para trabajar los vídeos, a su vez, subiremos gran parte de ellos a la plataforma YouTube y a Edpuzzle. Allí realizaremos una serie de preguntas para ver cómo se comprenden los diferentes temas y cuál es el alcance de los vídeos. Más allá de esto, realizaremos toda una serie de tareas para trabajar tanto la lengua escrita como la lengua oral. Sin más dilación, vamos a presentar ya el primero de los temas, el que aborda el reinado de Isabel II, como veis en la presentación, 1833-1868. Antes de nada, quiero destacar las fuentes que hemos utilizado para realizar tanto la presentación como en general el conocimiento obtenido de este periodo. En el caso específico del Bachillerato, quiero destacar la obra del profesor Simó, profesor de Bachillerato de secundaria en Madrid. E igualmente, la obra del profesor Urfel, que trabaja en la Comunidad Autónoma Catalana. Tienen unos materiales excelentes realizados por la Consellería de Educación de la Generalitat de Cataluña. Tanto unos como otros son la base fundamental de esta presentación. Además, como una obra fundamental para la Historia General de España, tenemos una Historia General de España editada por Marcial Pons, editorial Crítica. En este caso, se trata del volumen de la época del liberalismo, realizado por el profesor Josep Fontana, que además coordina el conjunto de la obra. Tristemente, el profesor Fontana murió hace apenas unas semanas y qué menos que recordarle en este modesto vídeo. Bien, una vez citadas las fuentes, una de las cosas fundamentales que aprenderemos en este curso, vamos a ir sin más dilación con la primera etapa del reinado de Isabel II. Y dentro de la primera etapa del reinado de Isabel II, con uno de los momentos más importantes en la historia del siglo XIX de España. Bien, ahí tenéis, como vemos, la explicación de las diferentes etapas del reinado. Las trabajaremos todas en sucesivos vídeos, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en uno de los dos aspectos del primer punto, la minoría de edad de Isabel II. Ahí tenéis a la pequeña niña. Recordad, Isabel II nace en 1830. Con 3 años, su padre, Fernando VII, fallece y por tanto va a acceder al trono solamente con 3 años. Evidentemente, se trata de un periodo en el que ella no va a gobernar y va a ser la reina madre, María Cristina, quien a través de la regencia gobierne y tome las decisiones políticas. La minoría de edad de Isabel II lo vamos a dividir en dos grandes bloques. El primero de ellos en la Primera Guerra Carlista. El segundo de ellos en la tarea de gobierno en la construcción del Estado liberal que va a ir acompañando a este mismo proceso de guerra civil. La Primera Guerra Carlista tiene que ser entendida como una guerra civil. Una guerra civil que va a enfrentar no solo a los partidarios de la reina Isabel o bien los partidarios de Carlos María Isidro, sino que fundamentalmente tiene que ser una guerra entendida entre partidarios, como tenéis ahí la primera idea, del absolutismo frente a partidarios del liberalismo. Es un primer enfrentamiento bélico e fraternal entre diferentes ideologías políticas. Bien, por un lado, como veis ahí, Carlos María Isidro es el hermano de Fernando y por tanto el tío de Isabel. ¿Qué ocurre? Que en torno a Carlos María Isidro se van a unir los defensores del absolutismo y de mantener las principales tradiciones, costumbres y leyes del antiguo régimen. En ese caso, tenemos
la defensa de la Iglesia Católica, la defensa de una sociedad estamental y la defensa de los fueros, es decir, las leyes más importantes de ciertos territorios. Bien, como veis ahí, un lema característico de los carlistas, que es como se denominan a los partidarios de Carlos María Isidro, es Dios, patria y rey, o Dios, patria y fueros. En general, por tanto, esas 4 grandes palabras dentro de la ideología carlista: Dios, patria, fueros y rey. Los partidarios de este absolutismo fundamentalmente van a ser grupos del clero, grupos nobles, incluso campesinos. En cualquier caso, es un grupo muy heterogéneo, es decir, muy diverso. Por otra parte, los partidarios de Isabel II se van a rodear en torno a la reina regente, a María Cristina de Borbón, como tenéis en la imagen. ¿De acuerdo? Van a ser un grupo también relativamente heterogéneo, pero que es cierto que va a ser más importante en torno a las ciudades. Como veis ahí, funcionarios con ideas reformistas, la burguesía fundamentalmente, y los trabajadores de las ciudades. En ese sentido, también parte de la propia burguesía. ¿Por qué? Tener en cuenta, la burguesía, desde la Revolución Industrial, está adquiriendo un fuerte poder adquisitivo, es decir, está teniendo un poderío económico importante que, sin embargo, no se ve reflejado en el poderío político. La burguesía, por tanto, en la primera mitad del siglo XIX en España y en gran parte de los países europeos, pretende transformar ese poder económico que ya tiene en también un poder político. Dicho de una manera más vulgar, quiero decidir en qué se gastan los impuestos que pago. Bien. Como vemos ahí finalmente, este conflicto ideológico se va en ocasiones a ver destacado como conflicto dinástico. Es cierto que la reina Isabel II va a tener dificultades para acceder al trono legales, porque hasta entonces en España estuvo vigente, desde la llegada de los Borbones aproximadamente, la ley sálica, que excluía a las mujeres del trono. No es una ley tradicional española. Recordad, Isabel I, Isabel la Católica, había gobernado. Pero con la llegada de una dinastía de origen francés, van a traer la tradición de la ley sálica. ¿Qué ocurre? Que Fernando VII, de una manera dubitativa, pero al final lo plantea, viendo que no tiene descendencia masculina, va a desarrollar la pragmática sanción, es decir, una ley que invalida, que detiene la ley sálica que impedía gobernar a las mujeres. La Primera Guerra Carlista, por tanto, es un conflicto civil que vamos a dividir en 3 etapas tradicionales, de 1833 a 1839-40. Como veis ahí, vemos las diferentes etapas que vamos a explicar ahora en detalle. Primero, el establecimiento de las diferentes posiciones, fundamentalmente en el norte, fundamentalmente en zonas en donde se tienen unos fueros con larga tradición, País Vasco y Navarra, aunque también, como veis ahí, una zona del Prepirineo catalán, las tierras más bajas del Pirineo catalán. En esos lugares, fundamentalmente en Navarra, Carlos María Isidro va a gobernar con el nombre de Carlos V y va a tener grandes éxitos fundamentalmente en el País Vasco. Pero como veis ahí, País Vasco en zonas rurales, Tolosa, Durango, Vergara. En cambio, en una gran ciudad como es Bilbao, no va a tener éxito. Y lo que se va a producir es un cerco en torno a la ciudad de Bilbao, en donde los carlistas van a estar a punto de conseguir la victoria. Sin embargo, uno de los momentos más importantes de la guerra es cuando el general carlista Zumalacárregui, repetidlo todos ahora, no lo habéis hecho todos, Zumalacárregui muere.
la pérdida de este gran líder militar va a condicionar el futuro de la Primera Guerra Carlista. Ahí tenéis el mapa que vamos a trabajar un poquitín al final. Importante. El año pasado, si no recuerdo mal, en el primer o en el segundo examen, uno de los documentos era un mapa. No penséis jamás, es un mapa, esto no va a entrar. Sí, puede entrar. Escucharemos en clase el himno de los carlistas. No hagáis clic en el vídeo, que no está el enlace. Bien, en la segunda etapa coincide, la verdad es que es un poco desafortunado, coincide mi cara con la de Cabrera. Bueno, en cualquier caso, en la segunda etapa se van a desarrollar fundamentalmente dos expediciones carlistas que van a provocar la vergüenza realmente del gobierno. ¿Por qué? Porque tanto Gómez como el propio Carlos María Isidro van a realizar una serie de viajes en torno a la península ibérica buscando población que se adhiera al carlismo. No van a tener éxito en esa adhesión o en esas victorias, pero va a suponer un grave humillación para el gobierno. ¿Cómo es posible que alguien esté realizando estas expediciones? En la zona aragonesa del Maestrazgo hacia la Comunidad Valenciana se va a resurgir un líder como es Cabrera, que va a representar la parte más intransigente dentro del propio movimiento carlista. Y realmente, la tercera parte, entre el 38 y el 40, va a suponer la derrota del carlismo, fundamentalmente por las propias tensiones entre ellos mismos, aquellos pactistas, es decir, los que quieren llegar a un acuerdo, y en cambio los más ultras, que van a ser partidarios de resistir y llevar la guerra hasta el final. Esta etapa, por último, es la de la caída del carlismo, del desmoronamiento del carlismo. Finalmente, el 31 de agosto de 1840, se va a firmar la paz o el convenio de Vergara, en donde el general Maroto, por parte de los carlistas, y Espartero, por parte de los liberales o isabelinos, van a llegar a ese acuerdo. Fundamentalmente, dos ideas del acuerdo. Una, se van a respetar los fueros en aquellas regiones en donde existían, es decir, País Vasco y Navarra. Dos, los militares carlistas van a mantener su escalafón, es decir, van a mantener su posición dentro del ejército. Como ni Cabrera ni el propio Carlos María Isidro aceptan dicho acuerdo, se va a provocar su exilio. ¿De acuerdo? Bien. Por el momento es lo que vamos a ver. Como veis, dentro de poco trabajaremos el documento de Vergara y pasaremos a otras cuestiones.